Bueno, estamos comenzando entonces esta entrevista con María Estela Toro, historiadora feminista, quien nos va a responder unas preguntas. Mari, ¿cómo estás? Hola, gracias. Gracias por la invitación. Ya, pues vamos a comenzar de lleno entonces, en honor al tiempo, con las preguntas. Primero que todo, ¿qué es el feminismo? Si nos pudieras aclarar un poco el concepto, porque hay muchas versiones erradas. Sí, a ver, es que el feminismo es un concepto, pero también es una práctica, ¿no? Y quizás eso es parte de las complejidades que a veces tenemos para poder definirlo. No hay una sola definición, no hay un consenso quizás en que tú puedas decir, esto es el feminismo, ¿no? Porque, por un lado, estamos hablando históricamente de una trayectoria muy larga, por lo menos de 3 siglos, que ha sido desde sus inicios caracterizada por esta combinación entre construcción de pensamiento, entre teoría, diríamos hoy día, y práctica, y movilización, organización. Entonces, desde esa trayectoria histórica, por un lado, yo creo que podríamos definir el feminismo como una construcción de pensamiento, pero también como una forma de acción política y social que ha sido construida por mujeres y protagonizada en el 18 hasta ahora. Entonces es una trayectoria que es muy larga dentro de la historia de Occidente. Y también dentro de esa definición yo agregaría que si bien la idea es una, ¿no? Que tiene que ver principalmente con la idea de desarmar las distintas formas de opresión y de subordinación que vivimos las mujeres, tiene que ver también con mirar las relaciones de poder en todas las sociedades, ¿no? Y todas las relaciones de poder, tanto las que tienen que ver con la jerarquía, con los roles de género establecidos, como los que tienen que ver con la clase, con el lugar que uno vive, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, hay una historiadora que se llama Joan Scott, que es una definición que es súper usada, que es para su definición para género, ¿no? Que es que el género, que es una herramienta que toma el feminismo, el género es una categoría de análisis en realidad, eh, es una herramienta que toma porque permite significar y mirar las relaciones de poder que han estado y que vivimos en nuestras sociedades, y son aquellas relaciones que se basan en ciertas ideas en torno a lo femenino y lo masculino, ¿no? En torno a la diferencia sexual. Entonces, el feminismo es pensamiento, es también acción social y política. Como pensamiento, es un pensamiento que se inscribe dentro de las corrientes de pensamiento crítico, de pensamiento emancipador. Principalmente esa es la trayectoria en América Latina, por ejemplo, está muy vinculada a los procesos de emancipación. Como pensamiento también se topa en sus inicios, siglo XVIII, siglo XIX, con el movimiento obrero. No es solo una construcción de élite, que es generalmente lo que más se menciona, pero no es solo eso. En el caso de Chile, por ejemplo, hay periódicos de mujeres obreras de principios del siglo XX, 1905, 1907, está la Alborada y la Palanca, que fueron periódicos de mujeres obreras que se definía, y el periódico en la bajada dice que se definen como feminismo obrero. Es el principio del siglo XX, viene vinculado a la tradición mutualista y de organización de trabajadores y trabajadoras. Entonces está esa vertiente. Hay una vertiente liberal también muy antigua, vinculada principalmente a la demanda por derechos para las mujeres, por derechos civiles, derechos políticos. Y también hay vertientes desde la izquierda, ¿no? Pensando en principios del siglo
desde que se cruza con el anarquismo, con el socialismo, con distintas corrientes de pensamiento. Entonces, también es importante decir que si bien hay una idea matriz que tiene que ver con desarmar estas formas de opresión y de subordinación que afectan principalmente a las mujeres, también el feminismo no es uno solo, nunca ha sido uno solo. Tiene corrientes, y tiene corrientes desde sus inicios. Si tú lo ves en el siglo XVIII o antes, siempre han habido corrientes, ¿ya? Entonces no es uno solo. Por eso muchas veces se habla de feminismos en plural, ¿no? Y estas corrientes muchas veces se generan alianzas, hay objetivos comunes, digamos, pero también hay momentos en que no, en que hay debate, en que hay mucha crítica, etc. Eso. Y también quería... Sí, que dentro de estas corrientes igual hay elementos que convergen estos movimientos, ¿verdad? O estas distintas corrientes. ¿Cuál sería ese elemento unificador entonces, como que pudiera de alguna manera hacer converger a las distintas, no sé, distintas posturas o distintas miradas que se tienen, distintas demandas? Sí, yo creo que ahí el elemento común, por un lado, es un diagnóstico común, ¿no? Y que tiene que ser, que es parte también de lo que configura los movimientos sociales, ¿no? Esta posibilidad de diagnosticar, el feminismo es, y en América Latina en particular, ha sido y ha tenido esta característica de movimiento social. Además hay algo muy interesante, que el feminismo siempre ha sido internacionalista, por ejemplo, ¿no? Tú encuentras vinculaciones, por ejemplo, para el caso de Chile, desde muy temprano, ¿no? En los periódicos y en otros que hablaban con feministas de otros países. Entonces, lo que hay, yo creo, es un diagnóstico común. Ese diagnóstico común ha sido principalmente, o está principalmente basado en rebelarse ante las diferentes limitaciones e injusticias que viven y vivimos todavía las mujeres, que para siglos atrás tenían que ver, por ejemplo, con cosas tan básicas como no poder estudiar o no poder entrar a la universidad. No siempre las mujeres han podido estar en la universidad, con una serie de normas vinculadas al Código Civil, ¿no? En cuanto a aceptación de la violencia, por ejemplo, dentro del matrimonio, de no poder como tomar decisiones sobre tus bienes, ¿no es cierto? No poder trabajar en cualquier lugar, etcétera, ¿no? Entonces hay un diagnóstico que tiene que ver con identificar, ¿no es cierto?, que no hay un tema, que no es un tema de capacidad, ¿no? Porque finalmente una misma sabe que, porque ahí para los siglos anteriores se dan principalmente aplicaciones biológicas, ¿no? Como que biológicamente el cerebro de las mujeres era más pequeño, que como no estar preparadas por algo físico, digamos, para lo público, ni para la política, por ejemplo, ni nada. Entonces, son mujeres que se revelan a eso, ¿no? Se revelan y dicen, no, esto no es así, yo tengo las mismas capacidades. Han habido mujeres en el poder, porque esa idea como que nunca han estado no es así tampoco. Entonces van también revelándose, ese yo creo que es uno de los elementos comunes, como esa identificación, y lo que constituye ahí el feminismo, a mi juicio, es este otro paso, porque el diagnóstico lo podemos tener muchas, digamos, pero es hacer luego este otro paso de transformar ese diagnóstico en acción, y transformarlo en acción colectiva, porque eso ha sido también el feminismo, ha sido acción colectiva en general. Por eso muchas veces hablamos de periodos anteriores, ¿no? En que hay figuras, hay mujeres que destacan, etcétera, pero de feminismo tendemos, yo por lo menos tiendo a hablar, cuando ya se configura como organización, como acción colectiva. Cuando también hay mujeres que se empiezan a autodenominar como feministas.
todo eso tiene épocas también, ¿no? Entonces, cuando se empieza a hablar en las sociedades del feminismo. Entonces, está eso común, ¿no? Esos dos elementos, este diagnóstico en torno a la injusticia que representa la discriminación, la exclusión, la opresión. El diagnóstico que también tiene que ver con comprender que eso implica violencia. No es solo, oiga, usted no entre aquí, sino que además ha implicado violencia de distintas formas de violencia. Y también dar este otro paso, que es hacer ese diagnóstico y transformarlo en acción, ¿no? En acción colectiva, busca de distintas cosas, ¿no? Cambios legales, apoyo entre mujeres, educación entre pares, lucha por la salud, por la subsistencia también, leyes laborales, etcétera, ¿no? Y ahí hay una diversidad que es amplia. Tú ya mencionabas en tu respuesta el tema del género, ya y justamente la segunda pregunta tiene relación con eso. ¿Qué es la teoría de género y qué significa el tema de la perspectiva de género? Si nos pudieras explicar un poco más eso. Sí, también no hay una sola definición, como en todo, en realidad. Claro. El género es depende también desde donde uno lo tome, ¿no? Pero el género también tiene una trayectoria histórica larga, ¿ya? Por ejemplo, en los años 30 hay una antropóloga que se llama Margaret Mead, una antropóloga estadounidense que en su trabajo etnográfico, que lo hace principalmente en Nueva Guinea y en otros lugares, no me acuerdo los nombres, pero trabaja en los años 30, hace trabajo etnográfico, ¿no? Y en este trabajo, y es parte de sus textos, Margaret Mead se da cuenta de que visitando algunas tribus distintas, pero sin mucha distancia geográfica, digamos, cada cultura o cada grupo tenía nociones en torno a los roles que cumplían los hombres y las mujeres diferentes. Algunos eran muy parecidos a cómo concebimos los roles occidentalmente, digamos, como mujer cuidadora, hombre proveedor. En otros eran los hombres que cuidaban y las mujeres salían a recolectar, y en otros como una mezcla. Entonces ella ahí dice, digamos, que, desde el género, y es parte de lo que sale desde la antropología, es que el género o esta construcción de roles diferenciados, que en general está en casi todas las culturas, no es igual en todas. Entonces están diciendo ahí que también tiene que ver con las normas que van estableciendo las sociedades, ¿no? Y los acuerdos, que a veces son consensos, pero a veces son violentos también, porque son imposición, que se van instalando en cada sociedad. Entonces hay una vertiente, o una trayectoria más que una vertiente muy larga que tiene que ver con eso. También ha sido tomado desde la psicología, en los años 50, 60, en torno más bien a la configuración de las identidades, ¿no? Porque la identidad también, o nuestra subjetividad también va a estar construida y permeada por estas nociones, pues, por lo que en la sociedad en que estamos, por lo que dice que pueden hacer los hombres y no, y en general casi todas las sociedades dicen que las mujeres pueden hacer ciertas cosas, o han dicho en algún momento, y los hombres otras. Que tiene que ver con vincularlo con la biología, ¿no? Con decir, como biológicamente los hombres son más aptos para eso. Y eso es finalmente lo que mira en la categoría de género, haciendo en sus inicios, principalmente años 50, años 60, se inicia de antes, pero estoy pensando en el momento en que va a empezar a configurarse más cercano a lo que conocemos hoy, va a permitir
para investigadores e investigadoras de distintas áreas, de las ciencias sociales, la humanidad, pero también de la medicina y de la biología, como poder hacer una distinción entre el sexo biológico y los roles asignados al sexo biológico. Entonces, y es como siempre el ejemplo que uno usa, que es de los más claros, ¿no? ¿Por qué cuando se produce un embarazo, y por ejemplo el baby shower, que hoy día se usa caleta acá, ¿no? Hay cotillón de baby shower, ¿no? Y ese cotillón tiene colores. Claro. Y tiene colores que son dos colores fuertes, ¿no? O rosado o celeste. Exacto. Y esos colores ya implican una representación en torno al ser niña o niño, en torno a lo que vas a desear y aspirar después más grande, y en torno a características que se asocian. Entonces el rosado, hoy día lo asociamos a la ternura, a la fragilidad, al esta idea de las princesas y otras, y el celeste lo vinculamos a otros rasgos, a la actividad, a más actividad física, a los superhéroes, ¿cachai? Etcétera. Entonces, lo que permite la categoría de género, y por eso es tomada y usada por el feminismo, es hacer esta distinción, ¿no? El sexo biológico, y no es negar la biología, ya no es negar que hay diferencias biológicas, porque hay diferencias biológicas, hormonales, de estructura de los cuerpos, etcétera. No es negar eso, sino que es mirar cómo eso se carga aún más de una diferencia que es social y cultural, y que además responde a intereses políticos y económicos, porque económicamente responde también, ya desde la configuración del capitalismo, revolución industrial en adelante, que es lo que uno aprende en el colegio, implica también la configuración de una parte de la sociedad encargada del cuidado de la vida, ¿no? Y de la reproducción de la vida. Y de otra parte de la sociedad encargada de la producción. Y se genera esto que se llama una división sexual del trabajo, ¿no? Que implica separar también las tareas centrales y vitales para hombres y mujeres, independientemente de que hayan hombres que cuiden, que los hay, y de que hayan muchas mujeres que en realidad trabajan asalariados, hacen trabajo doméstico, etcétera, ¿no? Pero a pesar incluso de que quizás nuestra vida no es tan exacta como marcan los roles, sí los tenemos como referentes, sí los deseamos, los aspiramos, forman parte de nuestra subjetividad. Entonces, eso es. Entonces, si uno definiera la categoría de género, tiene que ver con cómo la diferencia biológica, sexual, también relacionándolo, vinculando con el sistema económico, que ya tocabas tú ese punto, ¿cómo afecta el sistema económico actual a la participación de las mujeres en la esfera pública? ¿Qué vinculación tiene ese tema? ¿Pudieras explicarnos un poquito? Sí. Y afectan en diferentes niveles, ¿no es cierto?, en diferentes sentidos. Por eso, antes cuando hablamos de género, yo creo que es importante que la perspectiva de género o la categoría de género sea parte de lo que se mira en las políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Porque implica también mirar un diferencial, ¿no? Es decir, esta misma crisis, que es súper claro con la pandemia, ¿no? Cómo la pandemia nos recarga en el trabajo doméstico, en el trabajo de cuidados. ¿Y a quiénes recarga más? ¿Cachai? Y ya han salido como algunos estudios, hace poco vi algo de Colombia y de otros lugares, con encuestas cortas, digamos, pero que están mostrando que, bueno, en el caso de la gente, por ejemplo, que está haciendo teletrabajo,
sea hombre o mujer, es como que ya estás trabajando 2 o 3 horas más, o 4 horas más, porque implica preparar y es súper cansador la cosa de las pantallas, etcétera. Pero además, en el caso de las mujeres, hay un porcentaje bastante alto que están diciendo que mientras están haciendo, por ejemplo, las que pueden hacer teletrabajo, también están encargadas de lo doméstico. O sea, también están cocinando, lavando, cuidando niños, niñas, adultos mayores, personas enfermas, etcétera. Y eso es una recarga que todavía nuestra sociedad sigue entendiendo como una responsabilidad mayoritariamente de las mujeres. Para el caso de Chile, el 90% de las personas cuidadoras de alguien enfermo o mayor o con movilidad reducida o con algún otro tipo de problema que implica no poder moverse solo en el mundo, el 90% son mujeres. Entonces, eso tiene que ver con esta división también, ¿no? Con esta división de roles, con esta división, esta otra forma de división del trabajo, ¿no es cierto? Tiene que ver con que el sistema doméstico de cuidados no es remunerado o no tiene algún tipo de protección social para quienes cuidan. Entonces, también ahí nos topamos, y esto tiene que ver con parte de lo que ha visibilizado el feminismo desde sus trayectorias más largas, que en general los trabajos, sean productivos o reproductivos, en que la mayoría de quienes los hacen son mujeres, tienen menos valor en nuestra sociedad. Son los que cuando son asalariados tienen salarios más bajos, como tarifas salariales más bajas, y además el mundo se ha sostenido, por lo menos desde la modernidad y antes, con el trabajo no asalariado de las mujeres, que representa, para el caso de la región metropolitana, es entre un 20-23% del Producto Interno Bruto. Ya hay estudios más recientes, esto es antiguo, pero en general dan por el orden del 20% más o menos, o 20 y tanto por ciento del Producto Interno Bruto. Ese es el aporte del trabajo doméstico no asalariado a la economía. Entonces también está, además, haciendo un aporte económico, principalmente hecho por mujeres, pero que además para las mujeres implica, y para quienes están en labores de cuidado y de reproducción de la vida, sobrecarga. Pues. Claro. Es como una jornada laboral que no termina nunca, que no tiene fin de semana, que genera problemas profundos de salud mental, porque se supone que estás haciendo algo por amor, pero no es algo necesariamente que te gusta hacer, o no todo lo que implica te gusta hacer, porque estás lidiando con otras personas, pero se supone que deberías sentirte súper amada y es tu manera de entregar amor. Entonces esa mezcla con sentimientos, con puta, ahora el Día de la Madre, porque fue hace poco, ¿cachai? Incluso en pandemia, cómo se llena de estas figuras, ¿no? De esta idea de amor, de sacrificio, de entrega. Y eso, perdón, que no es que no sea. ¿Sí? Eso, perdón, relacionándolo también con lo que el tema del mercado, lo que tú decías delante de los baby shower, por ejemplo, cómo te imponen colores, te imponen formas, el tema del Día de la Madre, por ejemplo, siguen construyendo un imaginario colectivo a partir de muchos símbolos que penetran fuertemente en la vida cotidiana y de los cuales es súper difícil despegarse. Porque incluso quienes tengan nociones o participación alguna, una crítica, etcétera, al modelo patriarcal, qué sé yo, cuando a la hora de participar de algo, ir a comprar, por ejemplo, ropa para un hijo, no sé, te entras a una tienda y está todo estereotipado, todos los mismos colores, se repite, etcétera, y la publicidad con todo el peso que tiene, entonces
cómo, por ejemplo, los grupos, tú perteneces a las Resueltas Populares, ¿verdad? Hace ya más de 26 años o 26 años. ¿Cómo enfrentan eso como colectivo ustedes? ¿De qué manera hacen esa resistencia frente a esa imposición del mercado? Sí, sí, ahí el tema del mercado es bien interesante porque, claro, es súper importante en esta construcción. Hoy día estamos en un desfase que es heavy porque, con un choque, porque por un lado tení, y desde el mercado también, toda esta idea de una multimujer, de una mujer que todo lo puede, que está empoderada, se permiten hasta hacer poleras, las grandes tiendas del retail con frases feministas, poder femenino, no sé qué, pero eso convive con toda la publicidad de productos de aseo y de para el hogar, que todavía es súper tradicional, está todo eso vinculado o dirigido hacia las mujeres, por ejemplo. Entonces está en un choque tremendo entre que eres una super mujer empoderada, pero además tienes que ser mamá, amorosa y muchos anclajes de ideas que son bastante tradicionales. Entonces, eso es complejo. Y yo creo que es muy complejo para las jóvenes también. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotras trabajamos desde la educación popular feminista. Esa es nuestra forma de actuar, ¿no? Entonces, creemos mucho en generar procesos con mujeres, con otras mujeres, con mujeres pobladoras, con vecinas, con mujeres más jóvenes, o donde nos inviten, digamos, pero esto lo trabajamos desde ahí. Con las resueltas, una de las cosas que hemos hablado que a mí me gusta mucho es que concebimos el feminismo como una conversación permanente que se ha construido históricamente y se sigue construyendo principalmente por mujeres, pero es una conversación que nos permite mirar y politizar lo cotidiano y también mirar en conjunto cómo vamos desarmando estas estructuras, cómo vamos construyendo en nuestra cotidianidad más cercana primero, en nosotras mismas, distintos caminos, distintas herramientas que nos permitan salir de estos moldes, ¿no? Y que nos permitan pensar en una sociedad más horizontal, más equitativa, en que todas y todos tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades, ¿no? Pero pensándonos desde la diferencia, porque somos diferentes, ¿no? La idea no es que seamos todos iguales, tampoco es que sean todas feministas, ¿cachai? Nosotros no apelamos a eso, no va por el lado, no, como que ese no es el centro, ¿no? Que se quiera declarar feminista bien y que no, está bien, digamos. Lo que pensamos tiene que ver más bien con un cambio de la sociedad en su conjunto. Y ese cambio, en ese cambio es súper importante también poder desarmar estas estructuras de poder en las que hemos estado encapsuladas también las mujeres. Entonces, lo trabajamos desde ahí, desde la educación popular, con talleres, haciendo algunos materiales. Ahora, no sé, hace años hicimos unas cápsulas radiales. Ahí siempre estamos inventando cosas, ¿no? O haciendo acciones en el espacio público, en las ferias, ponte tú. Ahora no, pero hasta hace un tiempo atrás. Ahora estamos dándole vueltas como estamos en las casas también, a bordar, a hacer otras cositas. Hay muchas maneras, ¿no? Hay muchas maneras de actuar. Claro, también ya hay compañeras que están hoy día en sus territorios, en sus poblaciones, ya cachando las acciones a partir de las ollas comunes y de otras iniciativas que están ahora en este contexto resurgiendo en el mundo popular principalmente. Entonces eso, desde ahí, ¿no? Pero lo creemos mucho desde este contacto cara a cara, desde
hay mucho feminismo en redes sociales, ¿no? Que está bien, pero en la red social hay algo que para nosotras, quizás porque somos más viejas también, más mayores, se nos pierden. Entonces no estamos tanto desde ahí, sino que más bien desde el contacto, desde poder escuchar a las mujeres Mari, y poder conversar. Otra pregunta en relación, bueno, usted, tú como historiadora feminista y además como participante de este colectivo feminista, ¿cómo han vivido este nombramiento de la ministra? Y además, relacionado con eso, ¿qué requisitos creen que debe tener una mujer o una persona para hacer representación o ostentar un cargo de autoridad que tenga que ver, como en este caso, el Ministerio de la Mujer? Ahí, bueno, desde varios colectivos y articulaciones feministas, surgió inmediatamente, apenas sale el nombramiento, ¿no es cierto?, como este hashtag, no tenemos ministra, que aparece también muy rápido en términos a una crítica, ¿no? Por un lado, una crítica que es una crítica al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que viene de antes, ¿no es cierto?, que viene desde la administración de Isabel Pla, la ministra anterior. Ahí hubieron muchos cuestionamientos que principalmente se cruzaron con el estallido social del 18 de octubre, ¿no es cierto?, con la no, como con la cero acción desde el ministerio ante las formas de violencia que estaban viviendo las mujeres. Hoy día con la pandemia también, desde que se inicia también desde muchas corrientes feministas y articulaciones y grupos, estuvo inmediatamente la preocupación por la violencia que viven las mujeres en sus hogares, desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, por ejemplo, y otras, desde el inicio dijeron, y hemos dicho, digamos, claro, esto hay que hacer, está el tema de las cuarentenas y todo, hay que restringir la movilidad, o uno restringe sus articulaciones, sus redes, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, el hogar nunca ha sido un lugar seguro, y esto puede exacerbar la violencia al interior de las cuatro paredes, y lo que sabemos hoy día que ha sucedido, y eso se dijo de un principio. Entonces, claro, desde ahí ha habido una trayectoria larga de ineficiencia, de desidia también por parte del ministerio, que ha sido cuestionada, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con la administración actual también, cuando asume Piñera, asume con una agenda de género que finalmente se desarmó, trató de reinstalarla para el estallido del 2018, para el mayo feminista del 2018, pero tampoco funcionó, digamos, porque me parece a mí que una de las particularidades que tiene el feminismo es que desnuda muy fuerte el poder y confronta y hace visible las relaciones y los abusos de poder. Y este gobierno es un gobierno que abusa del poder. Abusa del poder económico y abusa del poder político. Y ya está hoy día abusando sobre todas y todos nosotros con las medidas que ha tomado y las no medidas que ha tomado. Entonces ese es el contexto, ¿no? Y ese es el contexto del nombramiento de la ministra actual, que yo tengo ahí más la sensación de una provocación. Nunca había habido un nombramiento que fuera una mujer de la UDI. La UDI se ha negado y ha rechazado una serie de legislaciones a favor de los derechos de las mujeres, incluso están en contra de la aprobación del protocolo facultativo de la Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, que son parte de estos instrumentos de
del sistema de Naciones Unidas. Entonces, ahí hay una paradoja, ¿no? Hay un contrasentido que parece más bien una provocación, ¿no? O quizás qué tipo de negociación. Entonces, volviendo y retomando una parte de la pregunta que era como cómo debiera ser, ¿no? Eso es súper difícil, porque en un gobierno de derecha es muy difícil que alguien pueda cumplir con lo que podrías esperar de un ministerio de equidad de género, porque la derecha incluso ha cuestionado, o sectores de la derecha, el concepto de género, ¿no? Y inventaron esta idea de la ideología de género, que es una farsa inventada por parte de los sectores fundamentalistas y conservadores, no en Chile, esto a nivel mundial. Entonces es como estar a cargo de algo en lo que no crees. Exacto. Sí. Entonces es muy difícil, me imagino, también. Entonces ahí hay un tope, y creo que ese tope va a estar sea quien sea la ministra. Ahora, finalmente, algo ahí que ha sido complejo con el Ministerio de Equidad de Género, y antes cuando era CERNAM, es que tiene, y para los gobiernos de la concertación también, fue siempre como una especie de moneda de cambio, ¿no? Y la concertación tuvo, o el primer CERNAM, que son eso se construye entre el 91 y el 94, quedaron en manos de la democracia cristiana, que también tenía muchas tensiones con la equidad de género. Entonces fue parte de los acuerdos políticos de la transición también, y era no tocar alguna legislación. O sea, no es casual que en Chile la ley de divorcio ya salió recién en el 2007. ¿Qué es eso? ¿Cachai? 2007, ¿cachai? O sea, es como, ¿qué onda? Y hoy día nadie se lo imaginaría, ¿no? Increíble. Entonces, finalmente un ministerio que si bien tiene logros importantes, yo creo en términos de políticas públicas, con momentos interesantes, siempre ha estado en esa tensión. Y en una tensión que es una tensión más bien marcada por lo político y por las formas de entender la política por parte de los partidos tradicionales, que les importa más su negociación de cupos que efectivamente hacer políticas de equidad de género. O sea, yo creo que ahí la mayoría no sabe qué es la equidad de género o de qué se está hablando. Piensan que es sinónimo de mujeres y no es sinónimo de mujeres. Entonces es complejo. Yo tengo la idea de que en realidad CERNAM o el ministerio, como se llama hoy día, son dispositivos que debieran pensarse para un momento, pero para después desaparecer. Porque se supone que lo que tú quieres es generar equidad de género, generar un piso que implique otro tipo de relaciones. Y eso debería ser la aspiración. Generar un piso, pero no para que exista siempre, sino debería existir. Deberíamos poder construir una sociedad que no requiera de un ministerio de la mujer y la equidad de género. Da la impresión, Mari, no sé si concuerdas, que ese ministerio proyecta un poco lo que decías también del mercado delante, que donde convive este empoderamiento, ¿verdad? Pero al mismo tiempo con la recarga tradicional de las mismas tareas, ¿verdad? Y con los mismos estigmas o estereotipos. Entonces buscan una mujer, entre comillas, que cumpla o de algún modo con el perfil que mantenga esa estructura. Entonces, por eso es tan complejo, ¿ya? Por eso es tan complejo y extenso el propio ministerio. No sé si por ahí va también el tema. ¿Ya? Sí, va por ahí porque ha tenido principalmente que ver tanto los gobiernos de la concertación, luego Nueva Mayoría y los de la derecha, o de la alianza de derecha, ha tenido que ver principalmente con un ministerio con matices, pero que se piensa principalmente para la incorporación de las mujeres al sistema económico. Y es al neoliberalismo, porque en eso no hay cambios.
radicales en términos del sistema económico en el que estamos. Entonces tiene que ver con eso, es esa incorporación. Desde ahí hay muchos dispositivos públicos que operan desde esta idea de empoderamiento, ¿cachai? ¿Y qué más patriarcal que eso? Que otro te empodere, ¿qué es esta cuestión? ¿Cachai? Como es súper patriarcal, comercial, ¿cachai? Claro, incluso ahí hay como Y además, una imagen, es una imagen sí, también pues, súper comercializable también y que puede ayudar a, de alguna manera, dejar tranquila a la masa, ¿verdad? Diciendo, claro, efectivamente aquí se hace algo, existe alguien, pero la verdad es que el perfil solo prolonga y proyecta el mismo sistema y el mismo modelo económico. sí. Además que ahí esa idea, la idea del empoderamiento también te lleva a ubicarte en lo individual, pues. O sea, pucha que soy penca, ¿por qué? Si está este mundo que ha avanzado, que es potente a las mujeres, ¿por qué yo no puedo? ¿Cachai? Y tú ubicas a ti y parece como que fuera una falla personal. Los no logros que tienes, ¿cachai? Y no que hay un sistema que todavía está construido para que no puedas lograr todo lo que quieres, lo que aspiras, lo que deseas, lo que sueñas. Y te ubica, te lleva a este lugar individual de responsabilidad personal y no de un sistema político, económico, social, cultural, que está pensado todavía en jerarquía. Claro, la frustración entonces se transforma en una culpa individual sin comprender que esto tiene que ver más con un tema que es social y que es político. Bueno, terminando ya o cerrando, Mari, con las preguntas, también respecto obviamente al tema de las mujeres, ¿cómo debiera ser el proceso de la redacción de la nueva constitución? Estamos pensando que se hace el plebiscito en nuevo, ¿verdad? ¿Cómo debiera ser el proceso de la redacción de la nueva constitución para que efectivamente tuviera equidad, justicia respecto a lo que hemos señalado, ¿verdad? Lo que hemos estado conversando? Sí, yo creo que ahí quizás va a haber una tarea previa, que no era pensada, digamos, para la pandemia, que quizás va a haber que presionar porque efectivamente se haga el plebiscito. O sea, yo eso hoy día lo veo amenazado en realidad, ¿no? Creo que hay voces ahí que están saliendo del gobierno que no, que es muy caro, que no sé, como distintas cosas. Entonces creo que por un lado va a ser importante poder presionar y reinstalar la idea de que aquí hay un poder constituyente que ya se desplegó en distintos territorios, en las asambleas, en lo que ya elaboramos, hubo mucha conversación, quizá hoy día está parada por la pandemia, pero hay un proceso constituyente que ya empezó. Entonces, creo que ese es un tema, ver cómo se retoma también, presionar, ¿no es cierto? Porque efectivamente el plebiscito se haga, aquí ya estoy hablando a nivel personal en realidad, y creo que en relación a la constituyente, que es como la segunda parte, bueno, ya igual antes de que, justo antes en realidad de que la pandemia se volviera así ya como estamos hoy, sí fue aprobado la idea de paridad, ¿no? En el proceso. Entonces creo que eso era algo que salió antes, que interesante de mirar. Ahora creo que igual siempre va a estar cruzado por finalmente qué tipo de proceso se haga, ¿no? Que está también este debate, asamblea constituyente, convención constitucional, convención mixta, ¿no? Entonces también tiene que ver con eso, o sea, con que una asamblea constituyente o convención constituyente elegida, ¿no es cierto?, con representatividad de distintos sectores, para el caso de la paridad, si se respeta, que ya está ganada, me parece que sería súper importante pensar esa paridad de la diversidad
de las experiencias de las mujeres, porque para mí eso está marcado por la clase, que tuvieron más o menos el mismo tipo de educación, no tuvieron los mismos colegios, o que están más vinculadas a las élites, o que son quizás solo de un segmento de edad, o solo heterosexuales, o solo madre familia, etcétera, o sea, lo que sea, digamos, pero ahí es súper importante, que es algo que ha sido muy clave en el feminismo también, y en este diálogo entre corrientes o debates a veces, es romper con la idea de que las mujeres somos todas iguales, porque no lo somos. A mí no me representan ni una mujer de derecha, por ejemplo, ¿no? Entonces, no me interesa que ellas estén ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como esta idea de que el ser mujer no te hace automáticamente feminista, no te hace automáticamente tener una idea más emancipadora, ¿no? Entonces creo que ese es un tema a debatir, probablemente a construir en términos de cómo se hace viva esta paridad diversa, y cómo también, no tan centralista también, ¿no? Entonces creo que eso es un tema importante. Hasta antes de la pandemia estaban también, sé, varias compañeras trabajando en estas ideas, ¿no? O en esta idea de una constitución feminista. Estaban un poco dándole vueltas. Hay un librito que tiene que ver con eso, que se llama Por una constitución feminista, que aquí hay distintos artículos y debates también en torno a esto, porque no todas están tan convencidas en realidad. O sea, es algo que no hemos tenido, ¿cachai? Como debería ser feminista o no, o es una constitución pero con ideas feministas, o la constitución puede ser feminista, el Estado puede ser feminista, no sé, ahí hay mucho por conversar, ¿no? Pero lo que me parece muy interesante es que esa conversación está, que las mujeres también, y muchas feministas, tuvieron un rol muy importante en sus asambleas, en muchos de los territorios, además de la asamblea del territorio barrial, hay asambleas feministas también. Lo hecho más bueno, lo que pasó con las tesis también, que fue todo un fenómeno. Entonces ahí hay un acumulado, ¿no? Que de alguna manera creo que va a haber que ver cómo se traduce en el proceso constituyente. Pero para mí, y en lo personal, para mí una de las cosas claves para una nueva constitución, por ejemplo, es que es tensionar la noción de que el núcleo fundamental es la familia, porque esa noción está en la Constitución del 80. Del núcleo fundamental es la comunidad. Dentro de ahí hay distintas formas de ser familia, etcétera, pero el núcleo fundamental, para mí, a mi juicio, debiera ser la comunidad. Pero todavía estamos en este anclaje, ¿no? De una idea de familia, de que el núcleo es la familia, etcétera. Y eso también nos ha generado profundas limitaciones. Bien, Mari. Primero, la pregunta, ¿de quién es el libro? ¿Por una constitución feminista? ¿Quién lo escribió? Para lo compiló Sofía Esther Brito. Una compilación de Sofía Esther Brito. Son artículos de distintas activistas feministas. Ya. Sí, desde distintos sectores. Entonces eso también puede ser interesante. Y hay hartos debates, ¿no? Que están ahí dando vueltas. Pero vienen cosas interesantes, yo creo, también. Bueno, Mari, muchas gracias. Te agradezco tu tiempo. La claridad también para explicar y ahondar en algunos conceptos que están ahí dando vueltas, pero que de pronto se enredan, ¿verdad? Está mucho el tema también de cuestionar el tema, obviamente, para quien le viene a mover el piso, el tema de las mujeres y del feminismo,
busca con uñas y dientes defender un sistema y un modelo que les ha acomodado por mucho tiempo. Entonces, hay mucho de legitimar y de hablar sin conocimiento. Así que el conocer estos temas permite, obviamente, de echar por tierra esos cuestionamientos. Así que te agradezco tu tiempo y tu claridad. Gracias a ti, gracias por la invitación. Espero que sea útil y seguir siempre en esta conversación, ¿no? Que es súper importante y es también lo que ha configurado el feminismo. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, que estés bien. Estamos hablando. Chao. Chao.